Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional, formando triunfadores basado en valores. Pedregal Majes, lenguaje 1, segundo año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios bendiga e ilumine sus hogares. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 5, tema 4, el verbo 3. En este caso, verboides. Pero creo que sí. Hay alguien. Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien. Día. Israel es de Alexandra Collazos. No, profesor, disculpe, mi hermano se confundió de... Ah, ¿se confundió? El link. Sí, profesor. Ya. Disculpe. No te preocupes, sí, siempre hay errores, por favor, o sea, no te... Nicolás, buen día, ni siquiera saludas, Nicolás. Profesor, se saludé. ¿Has saludado? Sí. Disculpa, entonces, hijo, disculpa. Es que dije, un alumno nuevo tengo, dije. Un segundo, me emocioné. Bien, estudiantes, vamos a empezar con el tema, lo que son los verboides. ¿Qué son los verboides, alumnos? Formas no personales del verbo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que el verbo tiene categorías gramaticales, ¿sí? Es el que tiene más categorías gramaticales. Pero el verboide carece, ¿no?, de estos accidentes gramaticales. Lo que le estaba diciendo es que el verbo es una categoría gramatical. El verboide también, el sustantivo, el artículo, el adjetivo. Pero el verbo es el que tiene más accidentes gramaticales. Estoy corrigiendo lo que les he dicho. En cambio, los verboides carecen de estos accidentes gramaticales. Bien, veamos los tipos de verboides. En cuanto a la... A ver. Disculpen, estudiantes. Emily, muy buenas noches. Emily. Bueno, continuemos entonces. Estos tipos de verboides son tres clases, alumnos. Tenemos lo que es el infinitivo, el participio y el gerundio. En otros textos de repente van a encontrar, estudiantes, el infinito. Es lo mismo. ¿Sí? Para que no se confundan ustedes, por favor. El infinito o infinitivo. Esto se forma con la adición a la raíz, ¿no?, de los sufijos, ¿no? Ar, er, ir. O sea, se adiciona. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, los verbos terminados en ar, que es la primera conjugación, ¿no? Amar, caminar, cantar, cocinar, estudiar, nadar. Los verbos terminados en er, que es la segunda conjugación, es temer, comer, correr, saber, beber, tener. Y los verbos terminados en ir, que es la tercera conjugación. Convivir, existir, corregir, reír, bendecir, vivir. Entonces recuerden, todos los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. Ar, recuerden las vocales, ¿no? A, E, I. Ya. Ar, er, ir. Primera, segunda y tercera conjugación. Ar, primera conjugación. Er, segunda conjugación. Ir, tercera conjugación, alumnos. ¿Correcto?
Eso en cuanto a su definición. Pero, alumnos, en las funciones del infinitivo, porque tiene funciones, en primer lugar funciona este infinitivo como un nombre o sustantivo. ¿Cómo así, profesor? Veamos estos ejemplos que nos van. Porque yo digo rezar, caminar. Ah, profesor, son acciones, ¿no? que alguien está realizando. Pero si es que ustedes están observando en los ejemplitos, antes de rezar y caminar, encontramos él y él. ¿Qué nombre reciben? Él. ¿Con qué nombre se les conoce? Mis queridos estudiantes. Ajá. Nota mi registro, 0 a toditos. A ver. ¿Se podría repetir una la pregunta? No la escuché bien. A ver, muy bien. Él y él acá en la segunda oración, ¿qué función están cumpliendo? ¿Con qué nombre se les conoce? Si yo digo de repente, a ver, el gato, ese él, ¿qué nombre recibe? ¿Sustantivo? Dios mío, Jesús, María y José, voy a rezar el Padre Nuestro en 10 idiomas. ¿Qué es el sustantivo? Pronombre. ¿Ah? Pronombre. ¿Pronombre? Ah, pronombre, el gato. Caramba. No sé, oye, creo que más tarde voy a la iglesia, voy a confesarme, voy a orar por ustedes. Artículo. El pronombre lleva tilde. El artículo acompaña a un sustantivo. Por eso, el gato. ¿Cuál es el sustantivo? Gato. El artículo. Bueno, debe ser porque es viernes. Están emocionados ustedes, alumnos. Bueno, de algo nos tenemos que sonreír. Bien, alumnos, son a veces cositas que a veces, pues bueno, no recordamos. Bueno, también me pasa a mí, ¿eh? Por favor, no soy perfecto, no soy sabio. Bien, alumnos, entonces continuemos. Dijimos que él, ¿no? Profesor, pero si termina en ar, y eso pertenece pues al infinitivo, profesor, y es la primera conjugación, es un verbo. Pero en este caso va a funcionar como un nombre sustantivo porque tiene el acompañamiento estativo, que ahora sí dice, el rezar ayuda al cuerpo. El caminar ayuda a la circulación. Y profesor, ¿y cuáles son los verbos acá? Ah, ayuda. Ayuda. Es la primera función del infinitivo. Como nombre sustantivo, pero siempre apoyado por un artículo. Veamos ahora la otra función. Con el infinitivo, ¿no? Cuando funciona como verbo, pero forma proposiciones. Y tenemos la fórmula, un verbo auxiliar más un infinitivo. Entonces, este infinitivo debe terminar o debe tener la terminación de ar, er o ir. ¿Correcto? Bien, veamos. Le he puesto de colores para que ustedes se orienten en el ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Ellas, ¿no?, querían ir a la fiesta. Pero yo también quería, por favor. Yo también quiero ir a la fiesta, por favor, avísenme, llévenme. Quiero desestresarme. Bien, a ver, ellas, ¿qué vendría a ser ahora? ¿Qué nombre recibe ellas?
Muy bien, pronombre, porque el pronombre reemplaza al nombre. Hubiera escrito de repente lo siguiente, ¿no? Milagros, ¿no? Coma, Limni, ¿sí? Y Brittany querían ir a la fiesta. Pero en este caso estoy utilizando el pronombre, ¿no? Para recordar, ahora sí ya se están dando cuenta. Querían, alumnos, es un verbo auxiliar. Porque acá tenemos que ver el infinitivo, y el infinitivo determina en ar, ir. Ir, acá está el infinitivo, que está indicando la acción, a la fiesta. En la siguiente, Ricardo, ¿no? Deseaba es el verbo auxiliar que viene de desear, ¿no? Viajar, que es el infinitivo porque su terminación está en ar. Y es la primera conjugación, a México. ¿Y con qué pronombre podemos reemplazar a Ricardo? Él. Él. Muy bien, pero con tilde, ¿correcto? Él. Él. Muy bien. Ahora sí ya están entrando. Ya que estoy emocionado, caramba, chicos. Muy bien, muy bien. Me la están recordando. Bien, si hemos visto ya las funciones, una es como nombre o sustantivo, ¿no? Y la otra, ¿no? Que funciona como un verbo auxiliar más con una proposición. Y veamos qué clases de infinitivo tenemos ahora. Ahora las clases, alumnos. En las clases, alumnos, tenemos que tener en cuenta el infinitivo simple, que es aquel que terminan siempre no en ar, ir. Comer, estudiar, pedir. ¿Sí? Comer, ¿en qué conjugación estará? ¿Primera, segunda o tercera? Segunda. Muy bien. ¿Estudiar? Tipo. ¿Cómo? No. La primera. Primera. ¿Y pedir? Tercera. Tercera. Muy bien, tercera. No se olviden, ¿no? A, E, I, 1, 2, 3. Ar, ir, 1, 2, 3. Primera, segunda y tercera. Muy bien. En cambio, el infinitivo compuesto, estudiantes, ¿no? Veamos su estructura. Tiene, ¿cómo se llama? Un auxiliar, que es el haber, más un participio. Participio. El participio también, alumnos, es un tipo o clase de verboide. Y su terminación siempre terminan, les estoy adelantando, porque luego, para que me entiendan cómo se llama este ejemplo, ¿no? En ado, ¿no? Ido, to, so y cho. Ado, ido, to, so, cho. ¿Correcto? Ado, ido, to, so, cho, en esas terminaciones. Por eso se les ha puesto el participio. Entonces, a ver, ¿no? Que es el auxiliar. Comido, que viene de comer, terminación ido, correcto, es un participio. Haber, ¿no? Es de estudiar, estudiado, termina en ado, es un participio. Haber, el verbo pedir, pedido, un participio. Le hemos cambiado los verbos a un participio. Terminaciones ido, ado, ido y también to, so, cho. Entonces solamente, ¿no? En el compuesto, el verbo auxiliar haber más el participio. No olvidarse, por favor. Veamos el participio ahora, estudiantes. Con relación al participio, alumnos, se forman, ¿no? Con la adición a la raíz, los sufijos, ¿no? To, so, cho, ado, ido, forma pasiva. Y en forma activa tenemos ante, ente y ente. Forma pasiva, to, so, cho, ado, ido. Forma activa, ante, ente y ente. Bien, veamos los verbos terminados en ar. ¿Qué terminación les corresponde de acuerdo al participio, alumnos? La terminación ado. ¿Y esta terminación ado será pasiva o activa? ¿Qué dice acá?
¿Qué dice acá? ¿Qué forma será? ¿Activa o pasiva? Pasiva. 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 Pasiva, muy bien. Y formamos pues de amar, amado. De cantar, Cantado. 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 De estudiar, estudiado. Estudiado. Y pertenecen a la forma pasiva. Justo por eso está ahí, hijos. Eso no lo pierdan. Los verbos terminados en er. ¿Qué terminación les corresponde? Ido. ¿En qué forma está? Pasiva. Pasiva, muy bien. Tenemos los verbos de temer, temido, de comer, comido, de correr, corrido. Los verbos terminados en ir. Terminación, ido. ¿Qué forma? Pasiva. Pasiva, forma pasiva. Tenemos de convivir, convivido, de vivir, vivido, de corregir, corregido. Entonces, para hacer una síntesis de esto, los infinitivos que terminan en er, ir, en participio, ¿qué terminación van a tener? ¿Qué terminación? Ido. Ido. Y los que terminan en ar, ¿no? Terminación ado solamente. Solo en ar, ado. Er, ir, ido. Continuemos. Veamos sus funciones. El participio funciona también como adjetivo. ¿Sí? Por ejemplo, se casó con un vestido prestado. Bueno, acá el sujeto está sobreentendiendo, ella se casó, ¿no? El verbo ya lo tenemos acá. Un vestido, acá tenemos ¿qué? Un sustantivo, ¿no? Y acá tenemos de prestar, prestado, terminación ado. Adjetivo. ¿De quién? De vestir. Encontró el boleto roto. Sujeto tácito, ¿no? Él encontró el boleto roto. Encontró, ya es el verbo, ya lo tenemos ahí. El sustantivo boleto. Ahora veamos cuál es el adjetivo. Roto, que viene del verbo romper. Ustedes saben que el adjetivo es una característica, ¿no? Una cualidad, ¿no? Del sustantivo. Sustantivo o nombre, cuidado. Depende en otros libros o folletos, va a encontrar nombre. Nombre es igual sustantivo. Pero también el participio funciona, estudiantes, como verbo. Veamos esa estructura. Verbo auxiliar y el participio. Y ustedes saben que el participio termina en ¿qué? Tos, ocho, ad, oído, ante, yente, yente. Ejemplos, a ver. El verbo auxiliar, a. Acá tenemos otro verbo, regalar, pero no tenemos que formar a participio. Regalado. ¿Pero qué ha regalado? Su fortuna. Qué tonto. Verbo auxiliar. Del verbo ingresar, transformamos a participio. Ingresado. ¿A dónde? A la universidad. Felicitaciones. Entonces, no olvidarse, por favor. Como adjetivo y como verbo. Como verbo, esta estructura, verbo auxiliar más un participio. Veamos las clases de participio, alumnos. Tenemos el participio regular. Estos terminan en ado, ido, que están en forma pasiva. Imprimido, estudiado, ¿no? Verbos de imprimir, estudiar. Participio irregular. Cho, toso, o toso, cho, o soto, cho.
Bueno, yo más lo recuerdo con todos 8. Forma pasiva. De imprimir, impreso. De romper, roto. De decir, dicho. Hasta ahí tenemos lo que es la forma pasiva. Ha oído, todos 8. Forma activa. Tenemos pues, estudiantes, lo que es ante, yente, ente. De amar, amante. De dormir, durmiente. De vivir, viviente. Pero también una función sustantiva, ¿no? Por ejemplo, el verbo dirigir, vamos a transformarlo, pues, a una función sustantiva. Entonces, de dirigir, el dirigente llegó ayer a dirigir, dirigente, ya está en sustantivo. El cantante, a de cantar, terminación ante, cantante, ya lo transformamos a una función sustantiva de los cantantes, el cantante de los cantantes. Y cuando hablamos de función adjetiva, también tenemos el alumno comediante. De comediar, que es una acción, ante el alumno comediante. Estamos indicando una cualidad, una característica de ¿quién? Del alumno. Bien, perífrasis verbal. ¿Qué es una perífrasis verbal? Simplemente, alumnos, es una asociación de 2 o más verbos. De 2 o más verbos. Pero que te dan a conocer ¿qué? Una idea verbal. O sea, esta estructura completa constituye el núcleo del predicado. O sea, el núcleo del predicado, estudiantes, no solamente es una sola palabra. Ojo, hay perífrasis verbal. ¿Y qué es una perífrasis? 2 o más verbos, que te dan una idea. Pero que indicación. Por ejemplo, tiene que comer. Esto es una perífrasis verbal. Tiene, ¿no? De tener, comer. Claro que tiene acá una unión. Pero todo esto forma núcleo del predicado. Debe venir. ¿No? De deber, ¿no? De venir. Empezó a estudiar. ¿No? De empezar, ¿no? Ellos han llegado, ¿no? Han de haber llegado. Ana fue elegida, ¿no? De ser, fue, ¿no? Elegida de elegir, de llegar. Son perífrasis perífrasis verbales. Bien, veamos lo que es el gerundio, estudiantes. Ya hemos visto lo que es el participio y lo que es el infinitivo. ¿Correcto? El gerundio, alumnos, tiene estas terminaciones. Ando, yendo, yendo. ¿Sí? Y tenemos este ejemplo, ¿no? De beber, bebiendo. De cantar, cantando. De leer, leyendo. Oyendo. Los alumnos. Esas son las terminaciones. Porque si recordamos en el infinitivo o en el infinito, terminaciones son ar, er, ir. Recuerden eso. En el participio, ado, ido, ¿qué más? To, so, cho. ¿Sí? ¿No? Y luego, ¿qué tenemos? Alumnos, ante y ente. Entonces, alumnos, ustedes, solo es cuestión ustedes de que tengan que recordar nada más, alumnos. Y en el gerundio, ando, yendo, yendo. No van a confundir con el otro, no, ente, ante y ente. Acá es yendo, por favor.
yendo. Funciones del gerundio. En primer lugar, estudiantes, acá funciona como adverbio, ya que posee rasgos comunes. Bien, tenemos esa estructura, verbo auxiliar más gerundio. Ejemplo, tu amiga entró. Es el verbo auxiliar, ¿no? Entrar. Y el gerundio es de bailar, bailando. Carla baila, es el verbo auxiliar, ¿no? De bailar. Cantando, de cantar. ¿Sí? Acá existirá perífrasis verbal. En el primer y segundo ejemplo. No. Acá vamos a ver, como verbo en una perífrasis verbal. Esperándote me quedé toda la noche. Esperándote. Me quedé es la perífrasis. Estudiando lo puede entender. Todo esto es una perífrasis. Pero acá tenemos el gerundio, ¿no? Esperándote, estudiando. Clases de gerundio. El gerundio es simple, ¿no? Escribiendo, cantando, construyendo. ¿No? Escribir, cantar, construir. En cambio, el gerundio compuesto estudiantes, tenemos, ¿no? Esa estructura. Y esa estructura, alumnos, es la siguiente. Habiendo, ¿no? Habiendo, que eso no debe cambiar, habiendo, más un participio. Con participio, terminaciones, ¿no? Hado, ido, tos, ocho, ante, ente y ente. Ya ven, veamos. Habiendo. De escribir. Escrito, terminación to. Habiendo. Verbo vivir. Vivido, terminación ido. Habiendo. Estudiantes. Con el verbo beber, bebido, terminación ido. Bien, estudiantes, debido, ¿no?, a los exámenes mensuales del tercer trimestre, no hay tarea. Pero en su cuadernito, alumnos, ¿no?, colocan ustedes práctica, ¿no?, del tema, en ese caso del tema 4. Y van a hacer lo siguiente, alumnos. Van a escribir, o sea, número 1, escriban, ¿no?, la pregunta. Escribir 10 verboides en infinitivo. Número 2, escribir 10 verboides en participio. Y número 3, escribir 10 verboides en gerundio. Esmeralda, estoy indicando que deben de escribir 10 verboides en infinitivo. Número 2, escribir 10 verboides, ¿no?, en participio. Y número 3, escribir 10 verboides en gerundio. Ya tienen ustedes las terminaciones. Ustedes pueden utilizar
su libro virtual, alumnos, termina de escribirlo y me lo envía. ¿Sí? Puede ser simples o como hay en los diferentes casos. Profesor, ¿Sí? disculpe, el 3 era escribir verboides. Verboides en gerundio. En gerundio. Vamos rápido es eso. Ya saben las terminaciones, ¿no? Infinitivo, ar, er, ir. ¿Lo hacemos ahorita? Claro, ahorita. Ay, ya. No interese su nota de práctica. Esmeralda, ¿ya me escuchaste? Sí, profesor. Listo, hija, muy bien. Así, si quieren complicar, pues bueno, hacen pues infinitivo compuestos, ¿no? Ya saben que hay un auxiliar ahí, ¿no? El famoso haber más un participio, ¿no? Las terminaciones en participio, ya saben, ¿no? Ado, ido, to, so, cho, alumnos. ¿No? Que es en pasiva, en activa también tienen ustedes. En gerundio, ¿no? Sus terminaciones, ¿no? Ando, yendo, yendo. A la pregunta Belén. Número 1. Escribir 10 verboides infinitivos. Número 2. Escribir 10 verboides en participio. Y número 3. Escribir 10 verboides en gerundio. De nada, hija, de nada, hija. Terminan, le toman una foto, me la envían y así tomo su asistencia de salida. A veces con los mismos verbos en infinitivo forman los demás, solo son terminaciones. En 3 columnas pueden hacer, 1, 2, 3, más rápido todavía. Miren, todavía les da una idea.